Hola, mi nombre es Susan Crowley y mi columna de esta semana se titula De pérfida Albión a abuelita de Cricri. Ningún rincón del mundo ha quedado indiferente ante el deceso de la reina de Inglaterra. En todas las naciones, en los periódicos, en las noticias de radio y televisión, se narra el inexorable destino de su majestad con una especie de pasmo, como si ese día no fuera a llegar. Sí, era longeva, pero a fin de cuentas, mortal. God Save the Queen. Avenidas y calles de la capital inglesa y el emblemático Palacio de Buckingham reciben a casi 1 millón de espectadores. El desconsolado pueblo inglés se mezcla con los miles de turistas ansiosos de lograr la selfie con el féretro apenas si pase a su lado. Unos segundos para tener el anhelado pic. Es la foto que reverencia al personaje cuestionable con todo y su reino e historia. El sobrio jaguar negro transita con los restos de su majestad en vivo y a todo color. Incluso en las casas y en los pubs se siguen las imágenes con la misma atención que un final de la Champions League. La pérdida de esa mujer, a la que desde siempre nos acostumbramos a llamar reina y delante de quien se inclinaron miles de personajes históricos. Una mujer que representa a uno de los imperios más crueles y destructivos del mundo. El fin de una época, dijeron muchos. La mujer más influyente, rica y poderosa. La gobernante que supo anteponer su reino a cualquier cosa, incluso a sus sentimientos y a su familia. En sus últimos meses, la reina nos recordaba a todos a nuestras dulces abuelitas, aquellas de Cricri, aquellas de Toma el llavero abuelita. Esa cabecita blanca que bromeó con un teddy bear en las Olimpiadas y que fue llevada del brazo por el galán James Bond al Estadio Olímpico. Esa mujer que fue inmortalizada tan magistralmente por Helen Mirren en The Queen y por Olivia Colman en The Crown, agregando puntos a su legendaria investidura que pareciera no extinguirse jamás. Su fallecimiento fue otro récord de taquilla. Los cuentos de princesas fueron pensados con un final feliz, pero ¿qué pasa cuando una princesa tiene que cargar con las deudas del pasado? Cuando, sin imaginarlo, por accidente, se convierte en la reina de uno de los imperios más crueles, egoístas y cuyas bajezas nunca se acabarán de contar. En esa larga procesión funeraria, Elizabeth y su corona, con el diamante más grande del mundo, ese que fue robado a la India y que la acompañó casi hasta el final. En el último momento, junto con todos los emblemas, le fue retirado para verla desaparecer bajo la tierra. Isabel no solo tuvo que lidiar con los sinsabores causados por su hermana, sus hijos y sus nueras. Además carga una larga trayectoria de injusticias y dolor proferidas a las colonias, en las que la pérfida Albión, como se le conocía, al imperio inglés, destruyó y pisó cabezas de culturas milenarias con la justificación de traerles la civilización. En medio de los homenajes funerarios, el trono se hereda a Carlos, el príncipe chic, que pasaba sus mejores días rompiendo los corazones de las chicas casaderas por toda Europa. Los años 80 se fueron y él dejó atrás sus aires de conquistador para vivir una historia de supuesto final feliz que terminó en el peor fraude para las revistas de cotilleo. Romper el enorme y dulce corazón de Di. Poco a poco, Carlos III, ahora, se convierte en uno de los personajes indeseables, dando muestra de su insensibilidad y maltrato a sus inmediatos. Si así se comporta con quien le extiende una pluma, imaginemos cómo trataría a los otrora súbditos de las colonias. Pero la Inglaterra que Charles hereda ya es otra. Los Windsor arrastran divorcios, infidelidades, fraudes fiscales y hasta un supuesto pederasta. En medio de una crisis económica aumentada por el Brexit y la renuncia del primer ministro, la familia real también carga con una larga lista de deudas con las naciones a las que expolió. ¿Tendría que ofrecer perdón? Al mundo le sale muy caro tener potentados. A Inglaterra le cuesta una fortuna sostener los devaneos de su noble familia. Sin embargo, las entradas brutales en publicidad los convierten en un mal necesario, una especie de matrimonio mal avenido con los medios masivos. Su intimidad, la que para cualquiera sería una vida ordinaria, en ellos es un escándalo de alto presupuesto. Desde qué vestido lleva Catherine cada día hasta quién cometió el acto más reprobable de la semana. Toda la familia de Isabel representa un cheque al portador.
En estos días en los que toca hacer conciencia, el mundo entero, en especial aquellos imperios que han causado tantos daños, están obligados a revisar los errores del pasado. Quizá una de las naciones que sale peor paradas sea la Gran Bretaña. La reina del que él fue el más poderoso estado del mundo tuvo que lidiar con los nuevos tiempos y con el ansia de libertad de las colonias que se contagiaban unas a otras, haciendo que el opresivo estado inglés se volviera anacrónico. Una verdadera maestra en las ciencias políticas, Isabel se movió como una liberal que respaldó la independencia y surgimiento de los países que aún vivían bajo la protección del famoso Commonwealth. Pero aunque su afán reconciliador dio una buena prensa a la reina, el daño estaba hecho. El retiro de Inglaterra de sus colonias fue tan doloroso como la conquista original. Las naciones quedaron saqueadas, empobrecidas, el tejido social destruido. La rapiña de los ingleses que quedaban en estas tierras fue atroz. A consecuencia de la devastación causada por las salidas mal planeadas, vinieron las crisis civiles. Gobiernos golpistas, encabezados por dictadores y verdaderos maleantes que cargaban metralletas y violaban los derechos de todos, obligaron a los hombres a ser parte de sus diabólicos ejércitos que violaban y mataban mujeres y niños. Luego vendría lo peor, hambre y extrema pobreza, las migraciones hacia Europa de toda esa gente desesperada. La historia tiene su propia lógica devastadora que no se detiene en los daños a las personas. La cuentan los vencedores que miden las consecuencias a su favor, nunca salen mal parados y sacan conclusiones que los colocan en el papel de los justos. Para muchos, el proceso de occidentalización no fue algo malo. A fin de cuentas, Europa llevaba la bandera de igualdad, libertad y fraternidad que suena muy bien para un día de festejo nacional. La realidad fue otra. Las migraciones han arrastrado olas gigantes de personas con hambre que abandonan las naciones hundidas hasta el cuello en la desolación y la miseria. Los gobiernos se suceden unos a otros y fallan todos. Los ingleses miran toda esta tragedia desde la ventana de su ex imperio en su palacio reluciente. No entienden el odio de los migrantes, igual que todos los otros imperios, se quejan de su pesada carga, poblaciones completas que viven en sus suburbios y que se han convertido en presas fáciles de fundamentalismo o terrorismos y que crecen alimentando el odio y el deseo de venganza. Eso no les gusta. Tampoco le gustaba a Isabel, que sufría por los suyos cuando eran atacados en el centro de su propio imperio. Sin embargo, Asia, Oceanía, África fueron su imperio. Lo saquearon y usaron hasta que avanzó bastante el siglo XX. Isabel era el último eslabón de todos aquellos piratas que invadieron y esclavizaron prácticamente al mundo. Pues no. Y las deudas de Isabel y su estirpe parecieran volver víctima a la ancianita, que incluso ante los malestares de los divorcios y el incendio de un ala de su palacio, nombró aquel año como Annus Horribilis. Su soberbio heredero no tiene el encanto de los años que llevaban de querer a Elizabeth. Más bien se asemeja al peor de los ingleses. Ahora deberá someterse al escrutinio de la historia que parece querer ser contada desde el lado silenciado y maltratado. Esa voz que merece ser escuchada y que tiene mucho que contar.